Continuando con nuestro estudio de la herencia de los santos, consideramos el gozo del Señor, que incluye el contentamiento. Continuaremos viendo las referencias donde el gozo se relaciona con otras virtudes espirituales. Número 4. La virtud del amor. Leemos en Filemón capítulo 1, versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón fue un hermano que mostró el amor como parte de su carácter. La prueba de que el amor fue parte de su carácter está en lo que Pablo declara aquí. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Los corazones de los santos fueron confortados y animados por el amor que Filemón siempre mostraba a ellos. No fue simplemente una ocasión aislada, sino fue su estilo de vida. No ocurrió una o dos veces, sino constantemente. Filemón mostró el amor en una u otra manera a los santos. Tal acción produjo gozo en el corazón de los santos. Pablo también se regocijó por ese amor mostrado a los santos. Leemos en Filemón capítulo 1, versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Tenga yo algún provecho. Otras versiones dicen gozo en lugar de provecho. La versión antigua lee, sí, hermano, gócese yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Otra versión lee, así, hermano, yo me gocé de ti en el Señor, que recrees mi corazón en el Señor. Obviamente el amor, especialmente el amor de Dios, es una emoción alegre. Cuando permitimos el amor de Dios manifestarse en y a través de nosotros, estamos gozosos y aquellos que nos rodean están gozosos también. El amor por sí es una emoción gozosa. El amor que Filemón mostró produjo un gozo en él mismo y en aquellos quienes fueron los recipientes de tal amor. El gozo es una característica del amor, como Pablo lo explicó a los corintios. Leemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vemos aquí que parte de las características del amor es el gozo. Se goza de la verdad. Un creyente lleno del amor de Dios es inevitablemente gozoso. Hay varias referencias en la palabra de Dios donde el amor y gozo se relacionan. El Salmo capítulo 5, versículo 11 es un ejemplo. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Si amamos al Señor, encontraremos nuestro gozo en Él, en todos sus propósitos y provisiones. Pablo exhortó a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta es otra porción de escritura que muestra la relación entre el amor y el gozo. Pablo ya estaba gozoso, pero pidió a los filipenses completar o llenar su gozo. ¿Cómo pudieron ellos hacer esto? ¿Cómo pudieron añadir al gozo que Pablo ya tenía? Por tener el mismo amor, unánimes entre sí mismos. ¿Cómo el amor nos llena con gozo? El amor es el antídoto contra toda tristeza y desánimo. Número 5. La virtud de la esperanza. Leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En vez de gloriarnos, algunas otras versiones leen regocijarnos. La versión La Biblia de Jerusalén lee la gozosa satisfacción de la esperanza. Como el amor, la esperanza tiene en sí el gozo. La palabra esperanza significa la feliz espera del bien. La persona feliz es, por supuesto, gozosa. Todas las esperanzas del creyente están basadas sobre las infalibles promesas de Dios. Tenemos esperanza por lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra. Las promesas de Dios son para nuestro bien, no para nuestro mal. Dios nos ha prometido muchas cosas, y todas estas cosas al cumplirse nos traen gozo. Gozamos en la esperanza, la feliz espera del bien, del cumplimiento de las promesas de Dios. No podemos experimentar la una sin experimentar el otro.
Leemos en Romanos capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza es la característica del creyente fiel al Señor. Siempre gozosos en la esperanza nos ayuda a ser sufridos en la tribulación y constante en la oración. Si por cualquier razón perdemos la esperanza, a la vez perdemos gozo. Si no hay esperanza, no hay gozo. Las dos cosas van juntas. Por eso el diablo procura debilitar nuestra fe en las promesas de Dios. Si hay duda, debilita la esperanza. Y si la esperanza es débil, el gozo mengua. Número 6. La virtud del andar fiel. Leemos en 2 de Juan capítulo 1 versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan se regocijaba al escuchar que estos creyentes andaban conforme a la verdad de la palabra de Dios. Estos santos andaban en obediencia a la verdad que Dios le había revelado. La obediencia siempre trae gozo. El hijo desobediente es infeliz porque siempre le espera la corrección. Andando o simplemente viviendo cada día según la verdad que Dios nos revela en su palabra, nos da gozo. El creyente fiel es el creyente gozoso. No solo es gozoso el creyente fiel mismo, sino también su fidelidad es causa de gozo en otros creyentes, como en el caso de Juan. Juan andaba fielmente con el Señor y fue gozoso, pero también se gozó del andar fiel de otros hermanos. El reino de Dios consiste, entre otras cosas, del gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como leemos en Romanos capítulo 14, versículo 17. Pertenecemos al reino de Dios, y nuestro andar debe reflejar esta verdad. La atmósfera del reino de Dios es paz, justicia y gozo. El creyente fiel se goza en andar fielmente con el Señor. Dios el Padre y Jesús el Hijo se regocijan también. Lo mismo, otros hermanos fieles se gozan en el andar fiel de sus hermanos compañeros. El resultado de andar en desobediencia a la palabra de Dios es la tristeza. El resultado de andar en obediencia a la palabra de Dios es el gozo. Escribiendo a los Corintios, el apóstol Pablo habla de ser ayudantes del gozo de los santos. Leemos en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La versión antigua y la versión Gómez lo traduce: no que tengamos dominio sobre vuestra fe, somos más ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La versión Biblia al Día lo traduce: deseamos contribuir a vuestra alegría. Pablo aseguró a los corintios: colaboramos para con vuestro gozo, somos ayudantes para el sostén y aumento de vuestro gozo. En su primera carta, Pablo fue muy severo en su corrección de los errores presentes en la congregación de Corinto. A ellos le parecía que Pablo estaba enseñoreándose de su fe y conducta. En cuanto a la disciplina, sí, Pablo tuvo dominio, por ser su apóstol, pero en ningún sentido estaba procurando enseñorear sobre su fe. Nadie tiene derecho de proceder así. En cuanto a los asuntos de fe, Pablo fue simplemente un ayudador de su gozo en creer. El creer produce obediencia y la obediencia produce gozo. Pablo quiso ayudar a los corintios a alcanzar el máximo grado de gozo. ¿Cómo podemos ser ayudadores del gozo el uno del otro? Siguiendo el ejemplo de Pablo. Vemos que él le corrigió a los corintios por la palabra, sabiendo que la desobediencia solo trae tristeza para el Hijo de Dios. Pablo ayudó al gozo de los corintios por corregirlos por medio de su primera carta. Su propósito no fue enseñorearse de su fe, sino animarlos en la fe, así ayudándoles a alcanzar mayor gozo. El creyente obediente es un creyente feliz. Pablo afirmó que los santos fueron su gozo, especialmente los santos obedientes como los tesalonicenses. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 19 y 20. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Son palabras que nos hacen parar y pensar. Imagínense lo que Pablo declara: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los tesalonicenses fueron santos crecidos y obedientes. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Leemos el capítulo 3, versículo 9 y 10 de 1 Tesalonicenses, y dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros?
por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Los corintios, en cambio, fueron causa de mucha tristeza para Pablo, como es evidente en su primera carta a ellos. Leemos en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí la primera carta, con muchas lágrimas, no para que fuese contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. La situación cambió en la segunda carta de Pablo, por la obediencia de ellos a la corrección de su primera carta. Vemos en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Vemos que su tristeza se había convertido en gozo que él quiso compartir con ellos. Que mi gozo sea el gozo de todos ustedes. Tito llevó la grata noticia de la obediencia de ellos a Pablo, por lo cual él se gozó y llegó a ser ayudador del gozo de ellos, cosa que él no pudo hacer en su primera carta. Leemos en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. La obediencia de los corintios confortó el espíritu de Tito y llenó su corazón de gozo. Los gálatas fueron, como los corintios, desobedientes. Leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Como nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 7. Por supuesto, esto fue causa de tristeza y dolor al apóstol Pablo también. Él no pudo ayudar el gozo de ellos por causa de su desobediencia. De igual manera que los tesalonicenses, los filipenses fueron el gozo de Pablo. Leemos en Filipenses capítulo 4 versículo 1. Así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ellos también, como los tesalonicenses, fueron santos, crecidos y obedientes. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 leemos, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Algún día estaremos delante de la presencia de Dios con gran gozo, y como nos dice en Judas capítulo 1, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra versión dice, con exultación y gozo triunfante. Otra versión dice, con extático, indecible deleite. Contraste esta gloriosa promesa con Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El gozo del corazón del hombre en esta vida es muy corto y poco, confiando en sí mismo. El gozo del hombre se convierte en vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Cuán diferente es el gozo de aquel que confía en el Señor. Su vida está llena de gozo ahora y tiene esperanza de gozo más grande más tarde. En Hechos capítulo 2 versículo 28 leemos, Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y en Salmo 16 versículo 11, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuán grande y hermosa es nuestra herencia, que gozamos ahora mismo en esta vida, por la misericordia de Dios. Mucho más grande y hermosa es la que gozaremos en la eterna presencia inmaculada de nuestro amado Señor. Dios nos muestra la senda de la vida, con hermosa herencia ahora, y ha preparado en su presencia plenitud de gozo. Nuestro gozo fluctúa ahora por las congojas de la vida, pero en la eterna presencia de Dios será gozo y solo gozo. ¡Qué maravillosa es la palabra del Señor! Dios mediante, continuaremos en nuestra próxima emisión con este maravilloso tema de la herencia de los santos. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno.